Buenas tardes, yo soy Dana. Yo soy Lluvia. Yo soy Frida. Yo soy Yesenia. Yo soy Sara. Y yo soy Karen. Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy apasionante que es de mitos a logos. Ok, para empezar, pensemos que hace un tiempo eran los mitos. En la antigua Grecia los mitos eran estos relatos que creían eran tanto en dioses como en criaturas animalógicas que explicaban más que nada no solamente como una historia, sino sus creencias en la naturaleza, etc. Su función no era solo, como mencionaba, entretener, sino que realmente creían que existían y ponían en ellos como todo eso de las explicaciones naturales como de la lluvia, etcétera, etcétera. Sí, claro, por ejemplo, cuando llovía se lo atribuían mucho a los dioses, al dios Zeus, o cuando cambiaban las estaciones de primavera a invierno a verano, era porque habían secuestrado a una hija de un dios que era Perséfone. También quiero mencionar un ejemplo muy claro es cuando antiguamente se creía que un hombre sostenía la tierra. Eso es lo que creían antes, que un hombre era el que cargaba el planeta. Algo interesante de este tema de los mitos también puede ser que los mitos eran considerados una especie de conocimiento o una especie de conocimiento temprano, ya que muchos se basaban ellos en estos relatos simbólicos que tenían una especie de credibilidad entre ellos, entonces pues eran considerados como una verdad más que como lo que ahora nosotros consideramos que es un mito. Y ahí es donde dice que entra el cambio como tal. Alrededor del siglo VI a.C., en la ciudad de Mileto, algunos pensadores decidieron buscar otro tipo de explicaciones. Pues ellos querían sobre todo respuestas naturales y no sobrenaturales, vaya. Ahí es donde se muestra el cambio del mito al logo, cómo es que cambia debido a la lógica y a los pensamientos que cambiaron conforme el paso del tiempo. Ok, a estos momentos dados es a lo que le nombramos el cambio del mito a logos. Logos tiene un significado muy profundo. El más simple es que significa la razón. Todo lo que es el razonamiento, lo lógico, es eso. El primer representante de este gran cambio es Tales de Mileto. Él decía que todo provenía del agua. Esto puede sonar muy simple, pero no era una historia de nada más de los dioses. Era una propuesta racional sobre el origen de la vida. Después vino Anaximandro, que era un discípulo de Tales de Mileto, el cual no estaba de acuerdo con esta teoría de que todo venía del agua. Para él, el principio de las cosas venía de algo que se le llamaba el apeirón, que era lo infinito, y esta era una idea bastante abstracta para esa época. Y después apareció Anaxímenes. Este decía que el aire era el principio de todo porque gracias a eso se podían explicar varios fenómenos naturales y pues para él esos fenómenos naturales pues era el principio de todo. Okay. A los presocráticos se les considera como los primeros filósofos porque ellos fueron quienes a estos mitos les dieron una razón, una verdad, por así decirlo, de dejar de lado el mito y hacerlo un poquito más lógico y razonable. Y pues, o sea, también un punto importante aquí es que, o sea, no, los mitos como tal no desaparecieron de la noche a la mañana, sino que, pues, convivieron mucho tiempo con la manera, en la que se seguía pensando.
pero lo importante es que se abrió una nueva manera para poder comprender la realidad como tal. Ok, esta nueva manera consiste en observar, en cuestionar, en hacerte preguntas que te hagan reflexionar, que te hagan razonar, que te hagan llegar a una conclusión y la cual te ayuda a obtener una respuesta. Ok, se puede decir que los mitos fue como una primera manera de comprender el mundo, pero luego llegó el logos, que eso lo llevó a otro nivel y a tener un pensamiento más crítico y más fundamentado. Y bueno, gracias a eso es que se sientan ahora las bases de la filosofía y también de la ciencia de la mano de esta, ¿no? Porque pues la actitud de estar preguntando el por qué y tratar de indagar un poco más y no solo conformarse con la respuesta que usualmente es, y buscar causas naturales, es lo que inspiró, por ejemplo, a la física, a la biología y a varias ciencias que conocemos. Sí, exacto. Hoy quizá ya no nos preguntamos, bueno, ya no decimos que Zeus nos envió una lluvia con rayos o el dios del rayo, ni tampoco mencionamos algo como que el hombre carga el mundo, sino ya nos cuestionamos más qué es la vida, por qué existimos, si es la forma en la que deberíamos de vivir, o sea, cuestionamientos un poco más profundos que nos ayudan a comprender más la existencia del ser humano, eso ya lo veremos más adelante, el existencialismo, y entre otras cuestiones. Entonces podríamos considerar que este tema nos ayuda, o sea, el pasar del mito a logos nos puede ayudar incluso a nosotros en la actualidad como a no quedarnos con un primer pensamiento, sino seguir cuestionándonos y esto ayudándonos. O sea, este paso del mito a logos es algo muy importante en la filosofía y que nos sigue ayudando hasta la actualidad a no quedarnos, a seguir cuestionándonos todo el tiempo y eso pues nos ayuda mucho a toda la sociedad. A desarrollarnos como humanos. Sí, exactamente. Pues de hecho la filosofía nació con ese espíritu al principio crítico y pues incluso sigue viva cada vez que alguien busca la verdad, comenzando desde usar la razón. Así que ya lo saben, el paso de mito a logos, un pensamiento que dio lugar y dio origen al primer paso a la filosofía. Una opinión que yo tengo acerca de sobre qué es la filosofía es de que como que tenemos que hacernos preguntas que sean como muy complejas para entender mejor al mundo o el conocimiento, la verdad y considerar o tomar en cuenta las cosas que son correctas o que son reales. Esto no quiere decir nada más de que todo sea correcto, todo sea verdad, sino que tenemos que empezar a pensar de una manera más crítica y más clara para que esto nos ayude a comprender mejor al mundo y a nosotros mismos. Reflexionar sobre este cambio nos lleva a pensar y a reconocer que no fue un abandono total del mito y automáticamente ya existe la lógica, sino que hubo un proceso en el cual se tuvo que aprender a preguntar con razón. Sí, de hecho en las primeras culturas los mitos fueron el modo de explicar el origen del mundo como tal y los fenómenos naturales, el sentido de la vida. Pues estas narraciones estaban llenas de dioses, fuerzas sobrenaturales y relatos simbólicos que daban cohesión a la comunidad y respondían al porqué de las cosas. Igual con los filósofos presocráticos en la antigua Grecia, surge todo esto de los logos, que es explicar lo que es la razón, la racionalidad, y en lugar de atribuir, por ejemplo, los relámpagos a Zeus o todas estas cosas naturales a dioses. Y se comenzó a buscar causas naturales y principios un poco más universales de razonamiento basados en observaciones y lógica. Es muy importante pensar en la importancia que tiene este tema, ya que en la actualidad pues los mitos no se consideran poco creíbles,
y en aquel entonces en eso estaba basado nuestro conocimiento. Entonces pues sí, tiene mucha diferencia de aquellos años a la actualidad, entonces sí es algo interesante de ver. Más que nada de conocimiento era su verdad total, no había un cuestionamiento como tal, estaba enfocado en sus dioses y lo que los dioses hacían era la completa verdad y no había un cuestionamiento de por qué llueve, por qué caen rayos, por qué pasan eclipses, no, simplemente se lo atribuían a los dioses. Ya. 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 Bye. Bye.